Muy buenas noches, bienvenidos damas y caballeros, niños y niñas, chiquillos y chiquillas. Es un gusto enorme por saludarte. Mi nombre es Daniel Regut. Y bueno, arrancamos un poquito tarde por cuestiones técnicas. ¿No estamos o qué? ¿Se movió? ¿Se mueve? Pues ponle, ponle algo, chapapá, dijera el teco. Estamos en frecuencia en el 101.9, la G2 Radio, métele seguro. Bueno, ahorita tenemos una invitada de lujo y cada vez que llega nuestra invitada de lujo siempre sucede cosas. Yo no me estoy escuchando, Gaby. Chécate, a ver, por favor. Siento que me estoy escuchando por otro lado. A ver. ¿Sí estoy al aire? Sí, ok. Oye, sí se mueve, se está moviendo. Ya, que se esté quieto. A ver, manda un poquito más audio al mío, Gaby, porque sí, lo escucho muy bajito. A ver, ahí estoy. Bueno, para todos los amigos que están en frecuencia y también a través de www.lagitorradio.com, Voces del Más Allá, en mi fanpage también como Daniel Regut. Bueno, tenemos una invitada de lujo y le damos la cordial bienvenida a nuestra amiga Rosy Toledo, tanatopraxia de profesión y maestra de igual forma, y aparte, híjole, vidente. Atrae a muchas entidades positivas y negativas que ahorita ya nos empezaron a mover todo, pero bueno. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, maestra. Hola, muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un lujo tenerla, de verdad, porque cada vez que usted viene nos mueven las cosas, falla todo, o bien ya no hace falta que sea el otro productor que ya se vaya también, porque le da mucho miedo eso. ¿Acuérdase el productor anterior que decía que nos tocaban cosas, que nos las sombras cosas que se veían, ¿no? Exacto. Que pasaban y todo. Cuando decirle hasta la tóxica no llegó, pues ya le da un poquito de miedo. Sí, guau. Sí, pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de temas, relatos de vivencia de usted, familiares y conocidos, que de verdad vamos a tocar muchos temas desde el sombrerote. Nuevamente, que son casos muy, muy fuertes. ¿Qué otros? A ver, pónganos en contexto. Bueno, pues traigo una historia ahí, internacional. Un suceso que nos ocurrió ahora sí que en un viaje fuera del país. Sí. También traigo un relato de un hecho paranormal que le sucedió a mi papá hace muchos años, al momento de ir de cacería, cuando todavía se podía ir de cacería, ¿no? En aquellos tiempos. No por deporte prácticamente, sino por supervivencia. Y pues una historia que recién nos acaba de compartir un compañero funerario de un estado ahí del centro del país, que la semana pasada le tocó vivirlo y inmediatamente nos lo compartió. Una situación ahí que le sucedió en uno de sus servicios y que es muy recurrente en el mundo funerario, que nos llega a pasar. Y pues va fluyendo. Y otras ahí y otras más. Amenaza con llegar también nuestro amigo el Chilango, que también le ha pasado un montón de cosas, es un taxista. Hoy va a ser noche de relatos. Invitamos al auditorio que se comunique al 971-104-7692 para que nos cuente todas sus historias, todas sus vivencias, las anécdotas, que últimamente el mundo paranormal anda muy desatado. Demasiado. Aquí en la estación de radio no es la excepción. Como siempre lo he dicho, han sucedido muchísimos casos paranormales aquí en la estación. Y ahorita, si usted se da cuenta, ya es diferente. Ya es completamente diferente la estación. Se ha estado invirtiendo. Hay gente nueva que ha estado llegando y me dicen, Raúl, se siente muy feo. ¿Qué pasó aquí? Y ahí me ven contando las historias. No es con el fin ni el afán de meterles miedo, sino que para que sepan dónde se vinieron a meter, ¿no? Así es. Y obviamente para estar muy alertas. Pero bueno, vamos a iniciar con su primer relato, maestra. Vamos de menos a más. De menos a más. De menos a más. Vamos a poner atención. Este primer relato es de mi papá, que me contaba mucho de falleció, niña. ¿verdad? Ya falleció, próximo a cumplir 4 años en los próximos días. Él no es de aquí de la región, es de la región de la Mixteca. Junto con sus hermanos, su papá, ahí era muy común ir de cacería, cazar conejos para que
Para subsistir, ¿no? Sí, había algún evento, una situación familiar y pues vamos a hacer alguna comida típica de la cocina, de la gastronomía de la zona. Él llega de viaje porque él estudiaba afuera, estudió en Zacatecas, sí. En una normal que también tiene historias de esa normal. Ajá. Cabe señalar que mi papá era una persona poco creyente. A todo le buscaba algo lógico. Okay. Cuando de plano, y él es el que me enseñó el de que si no es normal, es paranormal. Cuando ya no le encontraba un sentido, una explicación. Común. Llega él de vacaciones, se organiza una cacería junto con sus hermanos, su papá todavía. Se organizan y van a un área donde se podía cazar ahí en el pueblo. Llegan y después de, obviamente de noche, llegan y después de rastrear la zona, se encuentran un venado. Un venado imponente, él lo platicaba, imponente, grande, muy bonito el venado. O sea, nada como un venado común. No, era muy llamativo, demasiado llamativo. Entonces, se acomodan ellos, se organizan para iniciar la cacería. Todos llevaban armas y todos llevaban cargadas las armas. Y no es por presumir, pero tenían muy buena puntería. Empiezan ellos a dispararle al venado y por mucho que no había viento, no había obstáculos, no había la visibilidad, la tenían clarísima, no pudieron hacerle nada. ¿Eso fue de noche? Sí. De noche. No pudieron hacerle nada al venado. Él decía, incluso yo sentí como si el venado se nos quedara viendo y se reía de nosotros. Dice, porque hasta no se movió, o sea, un animal normalmente disparas y huye. Claro, por el sonido sale corriendo, y este venado nunca intentó huirse, al contrario, era como si nos estuviera retando. Entonces mi papá, dice, en ese momento nos dijo, ¿saben qué? Vámonos, porque esto no es bueno, ni por la hora, ni por el lugar, ni por las formas, dice, vámonos. Un aproximado, un horario, ¿como a qué horas eran? Él decía que era como a las 11, 12 de la noche, más o menos. Ajá. No tan de madrugada. Tan de madrugada. No. Regresan y comentan la experiencia, la platican. Y entonces mi abuela, platican que mi abuela, la mamá de mi papá, tenía ciertos dones. Entonces le dijo, bueno, hay una manera de que vayan a acabar con este ser, porque el aire que él les dio puede ser que lo traigan con ustedes y los va a seguir llamando. Entonces van a bendecir las balas. ¿Se puede? Se puede. Eso sí no me lo sabía. Entonces mi papá dice a las balas, dice, le hicimos un símbolo de cruz y la fuimos a bendecir con un sacerdote amigo de ellos. Se organiza nuevamente para ir un día específico, pero en esta ocasión ya fueron de madrugada. Entonces van nuevamente a la zona, comienzan ellos a rastrear el lugar. Y no fue que llegaran el mismo día y luego no lo encontraran, no, dice, estuvieron cazándolo precisamente. De repente uno de esos días, por ahí de las 2, 3 de la mañana, se les presenta el animal nuevamente. Entonces dice que ellos no comenzaron a disparar, sino comenzaron a orar. Comenzaron a orar y en eso mi abuelo agarró la bala, una sola bala, carga el rifle y le da al animal, cae. Órale. Entonces dice que con una sola bala bastó y cayó el animal. Se levantó una como niebla, como un resplandor, bruma. No fue resplandor, él decía que era como una bruma. Pero o sea, del animal.
se levantó del suelo, Ok. no del animal, sino del suelo, se del contorno. invadió como que si hubiera neblina, como si hubiera caído la neblina. La zona de donde es mi papá hace mucho frío Sí, regularmente. Entonces, de repente dice, no había bruma, sino cuando mi abuelo dispara, comienza a haber bruma. Entonces ellos, les cuesta un poquito de trabajo acercarse donde estaba el animal. Cuando logran llegar y alumbran, estaba quemada la zona. No estaba el animal. ¿No solo el animal? No. Estaba la silueta, pero estaba quemado. Como si que fuera un ser maligno, por así decirlo. Estaba quemado. Entonces dice que, pues ahora sí que patitas, ¿pa' qué te quiero? Salieron corriendo. Uno de mis tíos se enfermó en esa ocasión. ¿Por ver eso nada más? Por ver eso de impresión. Lo llevaron a curar, digamos, a santiguar, pero uno de mis tíos sí alcanzó, y desde esa ocasión dejaron de ir a cazar de noche. Se les quitó las ganas por esa experiencia. Mi papá tendría en esa época unos 20 años, a lo mejor 18, 19 años por esa edad. Y él lo platicaba mucho. Me decía, yo no creo en estas cosas, pero esa experiencia a mí me dejó muy marcado, porque no había lógica, no encontrábamos sentido, y luego pues no encontrar el animal, dice, llegar a la zona donde él cae y nada más ver la silueta y todo quemado. No, pues sí, eso está de miedo, porque antes de usted estaba iniciando el relato, dije, ha de ser un nahual, pero entonces no fue un nahual. No fue un nahual. Fue un ser de bajo astral, porque a veces así sucede. Y hay muchos casos, así como usted lo acaba de contar, hay uno acá cerca. Pero vamos a ir a un corte, mi estimado Gaby. Sí, vamos al corte comercial. Regresamos enseguida con más historias, que verdad, yo los invito a que se queden. Compartan la transmisión, porque esto es apenas el comienzo. Vamos a ir al corte, regresamos enseguida. Bienvenidos a Voces del Más Allá. ¿Escalofríos? En un momento regresamos con más historias en Voces del Más Allá. Quédate en tu silla. No te muevas. Ya estamos de regreso en tu programa Voces del Más Allá. Más Allá. Bien, amigos, continuamos a través de Voces del Más Allá en la Chidor Radio 101.9 en frecuencia modulada, obviamente por la internet www.lachidorradio.com, y en nuestra nueva app Radios México. Descárguenla en su Play Store y busque La Chidor Radio para que nos escuche pues todo el día, ¿no? Obviamente puede estar el teléfono en stand-by y usted va a seguir escuchando, va a seguir viendo algún videito y va a seguir sonando la radio para que usted la cheque. Recuerde, la app es Radios México. Y ahí en el buscador, lógicamente, valga la redundancia, busca La Chidor Radio 101.9 y ahí de volumen ping pong le va a aparecer. Ahorita estamos en la fanpage de Voces del Más Allá, La Chidor Radio, y en mi página personal como Daniel Regud, también con la maestra Rosy Toledo, ya lo compartió, ¿ah? Sí. Bueno, entonces para que nos busque. Ok, ya hablamos de este temita. Sí es algo un poco de miedo, principalmente por nuestros amigos que van de cacería. Yo tengo una historia que a mí me la contó un concuño, que por lo regular siempre, ay, Chilango, ¿por qué nos mandas audio? O sea, porque no sabemos qué es lo que me dices, brother. De brujas, ¿no? Y naturalmente de lo paranormal. A ver, escríbeme, mándame un mensaje de tipo texto, güey, porque puro audio me mandas y no sé ni qué onda. ¿No? Entonces, pues bueno. Como le decía, San Dionisio del Mar, el año pasado fui con una compañera en esos eventos políticos, y sí hay una parte de pura terracería, y de por sí la carretera está para llorar, hasta miedo me dio, pero la verdad que aquí ya veníamos como eso a las 9 de la noche, y lógicamente tengo amigos ahí en la comunidad de lo que es Chicapa de Castro. Me topé uno y me dices, güey, ¿qué haces a esta hora de la noche manejando por acá? Me dice, te va a salir, me dijo el nombre, pero se me pasó.
Y entonces, yo le digo, no, pues no le tengo miedo. Pero fíjese, maestra, que cuando nosotros veníamos, mi compañera venía rezando. Y le dije, ¿por qué rezas? Si traemos música no pasa nada. No, dice, no, Regut, me dice, es que tú estás loco, me dice. Estás loco, yo sé que tú estás viendo algo, me dice. Y fíjate que sí le acertó. Porque cuando yo venía del lado del copiloto, nos venía siguiendo una sombra. Entonces, como está completamente oscuro y está un cerro, ese cerro, entonces ya sí vi esa sombra, desapareció casi entrando al pueblo de Chicapa, porque hay como un puentecito. Entonces ahí fue donde ya lo dejé de ver. Posteriormente se lo comentó yo a mi cuñado con cuño en pues una pachanguía, ¿no? Familiar. No, manches, me estás cotorreando. No, güey, me dice, es la neta, hermano, me dice. La neta, porque mucha gente dicen que es un nahual. Un nahual, y otros dicen que es como un demonio, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues sí, a mí me sorprendió. Y yo le dije, ¿o será esa cosa que nos venía siguiendo? Le dije, puede ser, me dice, pero sí, es muy, muy feo. De hecho, todos los de la comunidad ahí de ese pueblo, pues hablan acerca de ese animal. Inclusive dentro de esa iglesia ¿cómo le dije que se llama el pueblo? ¿Chicapa? De Chicapa, ¿cómo le sigue San Dionisio? San Dionisio. Me dice uno de ahí, de los que viven, me dice, ese viejito te puede contar la historia de San Dionisio, me dice. Y argumentan de que la iglesia de San Dionisio tiene su encanto. Y precisamente al lado de la iglesia nos mandaron a hacer ese tipo de campaña política. Llegó la gente y luego puedo entrar a la iglesia. Y me dicen, no puedes entrar porque ahorita le estaban dando mantenimiento, ¿no? Por el terremoto quedó un poco dañado, pero me dicen, las noches sí se escuchan voces ahí adentro, pasan cosas paranormales, y de hecho el santo, me dice, tiene su leyenda, me dice, tiene su historia, pero pues lamentablemente no lo quisieron contar, por respeto, dicen, no quieren que se divulgue todo esto, pero sí, déjeme decirle, profa, que en ese lugar, en la iglesia, terminamos ya tarde, y se siente una energía muy pesada, que de verdad, inclusive habían unos baños ahí en el parque, porque fue en la explanada del parque, y tú entras a los baños y como está pegado a la iglesia, no, sientes como que alguien te queda viendo, y peor, pues no hay luz, no hay nada, o sea, está completa obscuridad, porque no sé si estaban construyendo los baños, ahorita no sé si hayan terminado, pero sí se sentía una presencia muy, muy fuerte. Ahora, ¿con qué otro caso vamos? ¿Qué otra vivencia tiene? Ahorita que tocaste el tema de la iglesia, me vino a la memoria. En una ocasión, bueno, yo soy de Iztaltepec, recientemente se entregó, se consagró la iglesia de Iztaltepec. ¿Es la que está frente al palacio? Así es la parroquia, es la cabeza parroquial, esa es la principal de ahí de Iztaltepec. Cuando estaba yo en la preparatoria, pues en esa época no había tantos espacios de dispersión, y en mi caso pues nos juntábamos en la iglesia, pertenecíamos a un grupo parroquial de jóvenes y hacíamos servicio ahí en la parroquia, y nuestra segunda casa prácticamente era ahí. ¿Usted se la vivían todo el tiempo ahí? Nos la pasábamos ahí, pachangueando. Pues haciendo servicio, éramos catequistas, teníamos diferentes grupos, éramos varios, que hasta la fecha somos amigos, conservamos la amistad. En una ocasión, con uno de ellos, nos la pasábamos en la parte de la casa del padre, por así decirlo, en la parte de atrás. Ese era nuestro punto de reunión. ¿Y si hay de cierto que ahí viven los padres dentro de la iglesia? Atrás está la casa parroquial. Ah, ok. Sí, en esa casa parroquial, el padre en ese entonces le daba albergue a las personas que lo necesitaban, apoyó a varias personas, incluso dándoles hospedaje para que estudiaran aquí en Juchitán, en el Tecnológico. Gracias a él, muchos son profesionistas ahora. Pero ese era nuestro cobijo, nuestra casa, nuestro espacio.
y prácticamente los fines de semana o las tardes, los miércoles en la tarde o cada que se nos ocurría, ahí la pasábamos. Era nuestro espacio de entretenimiento, por así decirlo. Nos reuníamos. Sirviendo y entretenimiento. Así es. Platicábamos y bueno, pues éramos puros chavos, ¿no? Sí, sí. Aún así nosotros apoyábamos en la iglesia, hacíamos nuestro servicio, apoyábamos al sacristán a sacar los vasos de veladoras ya apagados, a limpiar, a tirar las flores que ya estaban. ¿Tocaban el campanario? No me subí a tocar la campana, pero sí subí al coro, o sea, sí llegábamos a subir al coro porque también era parte del coro. Bien. En una ocasión, en el coro, nada más estábamos 2 que éramos de ese grupo juvenil. Tuvimos que subir a ensayar, pero habíamos dejado las hojas de cantos en la parte de arriba. O sea, para el contexto para toda la gente que no ha ido a una iglesia católica, o sea, dijera Teo González, las serenatas de arriba para abajo. Sí, tiene Es una al revés. parte una parte de coro. Entonces nosotros subíamos, había una maestra una señora que nos enseñaba a cantar y nos daba solfeo y todo eso. No llegaba tanto, era más la que armaba todos los esquemas de cantos de las misas, más que nada. Y en una ocasión subimos, no habían llegado todos, estábamos haciendo tiempo y estábamos nosotros y escuchamos que alguien estaba rezando. Y no había nadie en la iglesia. En la parte de la iglesia y nos asomábamos y no veíamos a nadie porque de la parte del coro se ve toda la iglesia, no es muy grande. Y nos asomábamos y antes la iglesia tenía una capilla a un costado que ahorita ya no la reconstruyeron, que era la capilla de San José o la del Santísimo. Y más al fondo pues estaba la oficina, pero estaba cerrada. Entonces me bajé con otro compañero y nos asomamos al Santísimo. ¿Dónde estaba esa capilla? Donde estaba esa capilla y nos asomamos, había una bodeguita y no veíamos nada, no había nadie. Pero sí el sonido, ¿dónde salía? ¿De ahí, de esa capilla? capilla? De ahí, o sea, se escuchaba el eco de que alguien estaba rezando. Y se escuchaba y nos regresábamos. Y dijimos, no, pues era de afuera, ¿no? Pero para subir al coro teníamos que salir, dar la vuelta y subir unas escaleras que estaban en la parte de afuera. De afuera, ok. No escuchábamos nada. Entonces, lo dejamos pasar. En otra ocasión, cuando fuimos a cerrar la iglesia, vimos como una viejita, o sea, antes de llegar a la puerta, veníamos saliendo de la oficina, vimos como una viejita así con su rebozo de negro, traía una veladora y que se encaminó y se metió a la capilla. Ay, Dios. Y dijimos, ya se metió, ahí se va a quedar a rezar y ya tenemos que cerrar porque eran como las 6 de la tarde. Okay. Y dijimos, no, pues hay que ir a hablarle. Y nos fuimos a la capilla y cuando nos asomamos, no había nadie. ¿Y por dónde salió? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y la verdad sí nos dio, pues sí nos dio miedo, ¿no? Porque estábamos en la iglesia y pues, ¿qué está pasando? Y ya el mismo sacristán, cuando se lo platicamos, el señor Arturo, que en paz descanse, nos dijo que sí, que había una temporada, unas fechas en especial en donde se llegaban a escuchar los rezos, o se llegaba a ver a esa viejita con su rebozo de negro entrar con la veladora. O sea, ¿ya era un ánima? Ya era un ánima que estaba ahí. ¿Cuál es la historia de ella? Nadie lo sabe, nadie nos lo ha contado. Pero sí, cuando estábamos solos en la iglesia se llegaba a sentir esa sensación. Pero hoy en de día que ya estaba. No pertenezco al grupo, no he estado de lleno, pero ya reconstruida la iglesia se percibe otra energía. Pero mientras era la original, la iglesia antigua, sí, y se escuchaban ruidos, pero ese sonido del rezo era muy recurrente. Y no era un rezo claro, sino era como un susurro, un murmullo. Un balbuceo. Así es. Pero sí se escuchaba. Y cuando nosotros la íbamos a buscar, no la encontrábamos. Entonces, ahorita que comentaste de la iglesia, se me me recordé esta situación. Por ejemplo, algo ha de tener que ver cuando hicieron la reconstrucción de esa iglesia.
en las excavaciones que se hicieron para los soportes, se encontraron restos humanos. ¿En serio? Estos restos humanos decían que eran los mismos sacerdotes que hace muchos años vivieron ahí, y se cree que la misma iglesia está construida sobre lo que pudo haber sido un panteón. Entonces es probable que por eso mucha gente cuente que ahí en la iglesia se llegan a ver personas, ánimas, las famosas seres. catacumbas que por lo regular en todas las iglesias Así es, hay, ¿no? pero en realidad también, o sea, se dice que esa parte del atrio y la parte de atrás llegó a ser un panteón. Entonces he escuchado esas historias. Ahorita estamos trabajando, aparte de ser maestra y de la funeraria, pertenezco a un colectivo que rescata la historia y tradiciones de Iztaltepec. Que por cierto me debe también una... La visita con el colectivo Vicetani. ¿No? Y ahí estamos tratando de rescatar esa historia. Y ahorita que mencionaste lo de la iglesia, me acordé de esa experiencia que, bueno, yo tendría 15 años cuando me pasó ahí en la iglesia. Entonces, no te sé decir ahorita si la viejita sigue llegando, porque ya no estoy de lleno ahí, ya no la frecuento, pero esa experiencia sí llegamos a tener en algunas ocasiones. Híjole, no, pues está un poco fuerte, porque de hecho hay muchas iglesias en toda la República Mexicana que tienen su historia. Principalmente hay una acá en Juchitán igual que, híjole, yo tengo una historia de un niño, pero vamos a ir al corte, Gaby, ¿verdad? Vamos a ir a un corte. Avísame, ingrato. Bueno, vamos al corte, regresamos enseguida en Voces del Más Allá con más historias de Rosy Toledo, la estrella número 1 de Ixtaltepec, porque ya es 100% internacional, Rosy Toledo. Vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, muchísimas gracias por estarnos acompañando. 8 de la noche con 44 minutos. Una disculpa, mandé antes a corte. Ay, eso me pasa por comprar relojes chinos, ¿no? No es cierto. Lo que pasa es que lo teníamos desconfigurado. Pero bueno, regresamos. Queremos mandárselos al buen chilango que está en sintonía. Ahorita nos mandó 2 audios, 2 historias de CDMX, donde se encuentra su hija de una compañera que le sucedió. Ahorita lo vamos a poner, ahorita que nos tengamos un chancecito. Mandamos también saludos a nuestra queridísima amiga y compañera Suheil Aguirre, la locutora ya de Lagunas, Oaxaca, la voz internacional. Y bueno, dice, escuchando, dice, es una ferviente fan de voces porque le encanta lo paranormal, pero le da miedo, ¿no? También saludos a Ilana y Águeda Calderón, a Georgina Gutiérrez Gómez, a Carmen Ferra, que está en sintonía. No me aparecen cuántos nos están viendo porque no lo compartí directamente en mi página, ¿no? Ahí Gaby está haciendo ya todos los diseños. Qué bueno que nos está apoyando. Y bueno, vamos a ir con otro relato. Me dice acerca de una monja. Ay, esos relatos sí dan miedo. Dan miedo. Bueno, antes de que iniciemos con eso, ¿por qué, maestra, usted que ha estado o estuvo en su juventud dentro de una iglesia, por qué se siente una energía muy fuerte dentro de una iglesia o afuera? Se siente muy pesado, en especial la iglesia de ahí de Ixtaltepec. Yo recuerdo, porque ya hace mucho tiempo ahorita afuera del corte les estaba comentando, de que ahí en diciembre son las fiestas patronales. Sí. ¿No? Bueno, no, es la fiesta más grande. Más grande. Bueno, sí. Los patronales no la es... La patrona es la Asunción. Okay. Y en diciembre es la fiesta de la Natividad. Es bien, otra advocación. Pero es cuando más le dan más auge, sí, ¿no? se ha hecho tradicionalmente más importante esa fiesta. Estamos hablando de México, apóyanos, éntrale. Dije, es diciembre, pero te vamos a pagar bien. Bueno, está bien. Con tal de echar coto soltero, pues sin compromiso, pues dije, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces a mí me tocaba en este famoso juego que se llama la ronda musical o el Himalaya, donde ponen música, gira a todo lo que da, parece que te vas a salir. Entonces yo tenía el operador y yo era el animador. Lógicamente ahí es andar gritando, andar echando cotorreo y tomando agua, ¿no? Como camello. Y de repente ya la vejiga ya no aguantó. Y efectivamente estamos a espaldas de esa iglesia. Entonces, como tenemos luces y todo, pues no te da miedo porque estás en el cotorreo. Entonces le digo al chico, oye, por acá hay baños. No, güey, no hay baño, métete abajo del juego o vete ahí atrás de la iglesia. Dije, está bien.
abajo del juego, pues como que no, dije, se va a encender, me va a pegar en la cabeza, me voy a desmayar, o sea, ya ve, pues no. Sí, los accidentes. Los accidentes. Me voy a espaldas de la iglesia. Pero como yo no soy acostumbrado a hacer ese tipo de maldades, porque para mí es una maldad, ¿no? Ir a hacer mis necesidades a una casa o una iglesia, pero era la única donde había, ¿no? Y estaba completamente oscuro. Como estaba a espaldas, el juego era alto y lógicamente la luz no acompañaba de ese lado de la iglesia. Y estaba en completamente obscuridad. Pero sí, como tenía como que una reja, ¿no? Un pedazo en la parte de atrás, como enrejado. Entonces, efectivamente, de esa capillita, yo me acuerdo que ya, cuando uno se quiere apurar, y aquí el don no va a dejar de mentir, cuando quieres apurarte, no terminas, ¿no? Y estás con el nervio, y ya, apúrate, amigo, ¿no? Y de repente, ¡shh! Me hacen. Y yo volteo porque dije, vergüenza, pues me dio pena. Y volteo y efectivamente, adentro de esa iglesia, estaba una señora, una viejita, así con un rebozo tapado. Y ya la quedé viendo, perdón tía, le dije, pero es que ya no me aguantaba. Y me volvió a hacer, se da la vuelta y se mete en esa capillita. Pero como yo le digo ahorita, no vi si estaba abierto, si tenía puerta o no tenía, pero con lo que usted me dijo, híjole, ahorita se me está erizando la piel, porque sí, se sentía una energía muy pesada, pesadísima. Se supone que es una iglesia, ojo, también amigos, las iglesias cargan tanto energías positivas como mucha energía negativa por todo el pecado, según que la gente tiene, va y deposita ahí. Y aparte también, no es con afán de ofender, ¿no? Algunas, los santos están hechos por hombres. Lamentablemente, porque han habido casos de personas que se dedican a este oficio, pero son satánicos. Sí. Y hacen algún trabajo dentro de estas imágenes y empieza a generar un montón de conflictos y obviamente se empieza a sentir una energía muy pesada. Yo no quiero decir que es precisamente esa iglesia, ¿no? Hay muchísimos lugares. Pero ahorita va a tocar usted un tema de una monja. Así es. Diosito santo, ¿no? Hablar de las también monjas es muy pesado. Y en un convento, sí, o sea, es muy pesado. ¿Dónde han sucedido casos paranormales muy fuertes? En Puebla. En Puebla hay muchísimos, hablar de monjas es hablar de algo muy fuerte. Pesado, muy fuerte. Pero adelante, maestra, díganos, cuéntenos qué pasó. Gracias a la actividad que teníamos dentro de la parroquia, hace muchos años, por ahí del 99, se hizo un convenio de intercambio internacional. De aquí de la diócesis de Tehuantepec se iban jóvenes a Holanda, y de Holanda venían jóvenes para la diócesis de Tehuantepec, se repartían en las comunidades de Tehuantepec, Juchitán, Ixtaltepec, Guichicobi, sí. y ya se seleccionaron a unos jóvenes para viajar a Holanda. Yo fui una de las afortunadas de Ixtaltepec que me tocó estar allá. ¿Se viajó entonces? Sí, me tocó estar, fui por parte de Ixtaltepec a Holanda. A Holanda. Éramos en ese entonces una delegación de 16 jóvenes con 2 adultos que nos acompañaban, un sacerdote y una señora precisamente de aquí de Juchitán. Y nosotros estuvimos en varias partes con jóvenes en comunidades, pero hubo una etapa en la que visitamos un pueblo en Holanda, un lugar en Holanda que se llama Oudenbosch. Oudenbosch tiene una basílica enorme, que es una réplica exacta de la Basílica de San Pedro, pero a menor escala, está más chica. Sin embargo, es enorme, o sea, para mí es enorme, aunque es más chica. Y en una parte de ese lugar existe un convento, ahí a un costado de la basílica. Entonces, como veníamos de parte de la iglesia, nos quedamos 2 días, 3 días. Esto ya fue al finalizar, como para regresar. Nos concentramos todos, porque todos estuvimos repartidos en diferentes lugares, nos concentramos todos en ese convento y teníamos reuniones constantemente,
pero el convento seguía en uso, o sea, seguía como convento. Pero era un edificio, pues imagínate, de los europeos, los conventos de hace muchos siglos, muy, muy, muy antiguos, fríos, lúgubres. Lúgubres, sí. Pues imagínense de qué años data todo eso. Está no recuerdo en ese momento de cuándo data. Ajá. Yo tendría 16 años, más o menos, era de las más pequeñas de toda la delegación de edad, pero era la única de la delegación que masticaba el inglés, que más o menos me defendía, no me moría de hambre. ¿Y ahorita sí habla el inglés? Bueno, más o menos, más el zapoteco que el inglés, pero ahí la llevo. Okay. De hambre no me moría. Bien. Y entonces los coordinadores del equipo nos habían tomado como un enlace para traducir, porque los traductores no estaban presentes. Entonces nosotros dormíamos en uno de los espacios más alejados de las oficinas donde nosotros nos reuníamos. Sí. Teníamos el convento había un patio central, había que recorrer de una esquina, pasar otra esquina en forma de cuadro, llegar a otra esquina, y a la mitad, casi enfrente de donde estábamos, eran las oficinas. Teníamos que y era un espacio enorme. Entonces, una tarde nos citan para una reunión para intercambiar nuestras opiniones, recibir unos presentes que nos daban precisamente de ahí del convento, y hacer unas cartas de agradecimiento a todas las familias que nos habían recibido. Sí, sí. Y estaban preparando una despedida, una fiesta de despedida para todos nosotros. Entonces se fueron saliendo todos, en una habitación se quedaban mujeres, en otra habitación hombres, entonces se fueron saliendo todos y me quedé junto con una amiga de Tehuantepec. Nos quedamos las dos y ya salimos, cerramos el cuarto y nos vamos caminando. Se me olvida un documento, regreso, o sea, una hoja, regreso, salgo y seguimos caminando y alcanzamos a ver que a la altura del pasillo venía caminando una monja. Pero ¿sí era habitual que hubieran monjas dentro de esa iglesia? Sí, pero a esa hora no. ¿Cómo a qué horas eran? Eran como a las 6 de la tarde. O sea, okay. Ellas ya a esa hora enclaustraban. Ya se enclaustraban. La única que estaba fuera, digamos, porque teníamos la reunión con ella, era la madre superiora, la directora de ese lugar. Entonces, nos llamó la atención porque iba caminando muy despacio, pero iba agachada. La cabeza, entonces, cabizbaja. El velo le tapaba la cara. Entonces iba caminando, pero así nosotros igual caminábamos y en un punto dijimos nos vamos a encontrar con ella, ¿no? Avanzamos, pero hubo un momento en que de repente la vimos que ya estaba ella casi enfrente de una puerta enorme que llevaba justo en la esquina del ángulo, por así decirlo, de ese lugar, del claustro. Y observamos, nos quedamos paradas, no sé por qué reaccionamos así, que mejor nos detuvimos, no quisimos avanzar más, y alcanzamos a ver cómo ella levanta la cabeza, se escucha un lamento y se mete a ese lugar. Ajá. Entonces mi amiga y yo nos quedamos impactadas, ¿no? Y la verdad con la piel chinita, no sabíamos, no atinábamos a qué hacer, qué había pasado, si habíamos visto algo normal, o algo paranormal, pero en ese momento realmente no se nos ocurrió, o sea, nos sorprendió qué pasó. Entonces avanzamos, nos acercamos a la puerta y vimos que la puerta tenía candado. ¿Perdón? Tenía candado. No, a ver, dime, Gaby. Ok, vamos a ir a un corte, maestra. De regreso no sé ya me habló acá y es que si se dan cuenta, la película La Monja como que va agarrado con todo eso, pero ahorita les vamos a dar la explicación. Vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, amigos, continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que apenas acaban de encender su radio.
Están en sintonía a través de la Chido Radio. Ya nos dieron las 9 de la noche con 3 minutos. Y seguimos con los relatos paranormales. Aquí nos acompaña nuestra queridísima amiga Rosy Toledo. Sí, Rosy Toledo, ¿no? No vaya que ver, no, pero me va a regañar. Nosotros avanzamos y llegamos a la puerta. Sí. Una puerta enorme, pesada. Forzosamente si la abría tendría Sí, pues sí. y vemos que tenía... Quiero pensar que era de hierro esa puerta, porque allá... De madera, pero de las pesadas. Estamos hablando de una construcción de años. Y ¿El audífono? Y ¿Te lo paso? estaba colocado un candado. Ok. Estaba encadenada con candado la puerta. Era imposible que se hubiera metido alguien ahí sin abrir la puerta, sin que se escuchara un ruido. Entonces mi amiga y yo nos... A ver, para entrar un poquito en contexto, maestra, esas puertas que usted tuvo la oportunidad de estar en Holanda, ¿son puertas muy pesadas? Sí. ¿De fierro, madera o...? Sí. La parte donde estábamos ya era como más moderno, ya eran puertas de madera más actuales. Pero particularmente el de ese lugar, ese cuarto, era grande, era muy pesado. A ver, permítame tantito. Gaby, me dicen que tenemos algún problemita con el audio en cuanto al micrófono. A ver, ya, comenten, compañeros, porque me dicen, no se escucha. Me dice, a ver, está abierto el micrófono de tu invitada, se escucha como que se capta su voz con tu micrófono. A ver, chécalo. Le digo, todo sucede cuando vienen ustedes. Ya está, da miedo, en serio, no voy a dormir. Qué bárbaro. No, es que sí, está duro. Ajá, entonces sí es muy pesada, maestra. Ahí en el convento teníamos prohibido hablar en voz alta en los pasillos y teníamos prohibido correr. O sea, esto es porque ellas seguían en su vida. En su claustro. Nosotros nos dieron hospedaje por petición de la diócesis. Si no, Dios pegulla, dijera el paisano, ¿dónde Sí, fueron a habíamos dormir? estado en un campamento scout, o sea, habíamos estado con familias, o sea, habíamos pasado en varias etapas. Y el último, quiero pensar, el último ya era ahí. Entonces, en ese momento cuando reaccionamos, no dijimos nada, nos quedamos viendo así como pasmadas. Ajá. Y creo que no hubo necesidad de decir nada y echamos a correr. Maestra, la pregunta del millón. ¿Se siente la presencia muy fuerte en ese tipo de conventos? Así como se ven en las películas de los Warren. La verdad se sintió, nosotros sentimos... ¿Hay luz? ¿O Se ve... con sus lamparitas de quinqué, aceite? Sí, o sea, ya es moderno. Ok. Hay incluso pues ahí, todavía en esa época ya empezábamos a usar el internet, el fax y todo eso, o sea, era moderno. Ok. Lo que sí es que cuando nosotros corremos y llegamos a la oficina donde nos íbamos a reunir, pues se dan cuenta que veníamos espantadas, o sea, pálidas y espantadas, imagínate mi color natural y todavía más blanca. No, hombre. Y ya ahí estaba la madre superiora, estaban ella y otra hermana, y estaba una de las coordinadoras que se llamaba, no sé, Annelies. Y llega el traductor, en esa ocasión sí llega el traductor. Para mujer, quiero pensar también. A veces era de la misma, del mismo grupo de intercambio. Habían ahí una familia que era de Curazao, que servían de traductores. Okay. O a veces contrataban traductores particulares, podía ser hombre o mujer. En esa ocasión es una mujer, y le platicamos todo lo que habíamos visto y que estábamos muy asustadas. ¿Qué les dijo? Entonces, cuando ya empieza a traducir, la madre se queda sorprendida y empieza la madre a decir de que ese cuarto había sido una biblioteca, ese espacio. Que ese es uno de los lugares del convento que no había sido remodelado y se mantenía cerrado porque había muchos accidentes. El caso de la monja se contaba... que la historia de la monja. Hace muchos años, o sea, siglos incluso podía ser, había una monja, la leyenda era que había una monja que no quería estar en la orden, en ese convento, y que después de una visita de la familia en donde ella había hecho la petición de salir de la congregación y se lo habían negado, una tarde ella tomó la decisión de ir a la biblioteca y de los travesaños colgarse y quitarse la vida.
Entonces, ella se desvive de esa manera. Entonces, ha sido muy recurrente el que otras personas la vean. No sé si por eso también nos hacían la indicación que No por salir las de noche. noches no recorriéramos ese pasillo. Y pues ellas decían, prácticamente es normal, muchas personas la han visto, y por eso está cerrada esa área de la biblioteca, porque se sucedían muchos accidentes. Ok. Entonces, pues nosotros la verdad ya ni queríamos salir ni ir al cuarto ni salir del cuarto para no atravesar ese largo pasillo. O sea, en ese momento, ¿usted cómo describe la vivencia después de? No, pues ya no estábamos tranquilos. Ajá. Ya nos daba miedo, ni ir solos, y ya no Ni queríamos el baño, ir. me imagino. Afortunadamente dentro O del de cuarto. la zona donde estábamos había baños, pero Ok. sí, ya no queríamos ir a la oficina. O sea, si se nos ofrecía algo, mejor nos hasta mañana. aguantábamos, sí, mejor hasta mañana. O que ya estuviera alguien más, o fuéramos todos, o que ya saliéramos todos. Pero ya que nos agarraba, porque sí fueron 2-3 días, sí, era ese estilo. Era Órale. estilo de un de Castillo. de un castillo, y te digo, a un costado estaba esta iglesia, Gaudenbosch, que es una réplica exacta de la Basílica Oiga, de San maestra, Pedro. pero sí es cierto, como en las películas que dicen que tienen un horario para encerrarse, enclaustrarse, hacer sus votos, hacer sus Sí, ellas oraciones. sí tenían sus horarios. Entonces, en esa ocasión sí nos dijeron, estén puntuales, sobre todo que ellos eran extremadamente puntuales. Decían, estén puntuales en el horario de acá, no de México. Así siempre nos hacían esa aclaración. Hacían mucho hincapié, vaya. Hincapié de que nosotros somos impuntuales, pero ellos no. Dice, aquí en el horario de México estén puntuales, porque solo por esta ocasión va a estar la Madre Superiora. ¿Por qué? Porque después de las 6 de la tarde no hay manera. O sea, nos están O sea, dando entonces sí alojamiento. se duermen a partir de las 6 de la Entran tarde. en oración. Según ellas, se reúnen en la capilla y hacen sus oraciones. Y desconozco, no recuerdo qué congregación era. No recuerdo qué. Me están dando ganas de llegar ahorita a casa a ver buscar. a buscar la película de La Monja. Sí. Porque, o sea, inclusive lo que usted cuenta, ahorita me imaginé, me remonté a su época donde usted lo vivió, y siento como que es un poco medio tenue la luz, no sé, así como nos lo proyectan, ¿no? En las películas, pero sí dice, prácticamente viene siendo lo mismo. Sí. Baja la temperatura, se percibe ¿Sí? el ambiente. A partir de aquí percibe. horas, más o menos, las 6 de la tarde ya empieza a bajar la temperatura. Lo ¿ya? que pasa es que en estas fechas, fíjate que lo raro, Hasta eso es raro, porque en la fecha que sucede esto, fue primavera. en Holanda el sol se oculta a las 10 de la noche. O sea, hace que Órale. hasta las 10 de la noche hay luz Ah, de ok. sol, luz natural. Sí, sí, En sí. teoría, en esta ocasión, el patio central está al aire libre, había luz natural. ¿Y En a teoría, esa hora la vieron? a esa hora la vimos, y en teoría la iluminación tenía que ser clara. Claro. Sin embargo, por alguna razón se percibía oscura, y como fue en verano, no es que haga más calor, no es que haga calor, pero sí es menos la temperatura. Desciende la temperatura. Fresco. Es más, sí, pero es más tolerable, por así decirlo, no es tan caluroso. helado, tan Ok. frío, y sin embargo nosotros nos quedamos heladas. O sea, fue una sensación muy, muy terrible cuando después de ese día, mi amiga y yo no volvimos a tocar el tema, no lo volvimos a platicar. ¿Y llegando a México se santiguaron? Yo la verdad llegué a México y me fui a la universidad, ya no me le dio dio tiempo ni de importancia. platicarlo ni le di Ah, importancia. Lo guardé. Después de muchos años me reencuentro con ella, y lo volvimos a tocar, y me dice, no, Anta, dice, yo regresé, ella era mayor que yo, era mucho más grande que yo, ya trabajaba, entonces yo regresé, dice, y me ¿Usted fui con cuántos años tenía en ese entonces? yo me fui de 16, 17 años. Bien chavita. Entonces dice, yo regresé, ella ya tenía 26 más o menos, ya estaba grande,
y me dice, yo la verdad regresé y me fui a santiguar, porque no dormía. Sí, pues se Dice, llevó la mayor impresión. Sí, dice, yo realmente me impresioné, dice, y yo no me atrevía a comentarlo ella decía, yo sentía que si le hablábamos de ella la estábamos invocando, y yo no quería volver a verla mientras estábamos ahí. Entonces, no, pues es que es como un chicle, o sea, sí, lo pisan y se no, puede entrar la dice, energía. yo no sabía de qué se trataba, dice yo, la verdad. Ahora incluso me decía ella, yo no sé si tradujeron todo lo que era, no sé si te platicaron todo, o le quitaron o le pusieron, dice, pero el miedo que yo sentí, yo cuando regresé me tuve que curar, porque sí, la verdad para mí fue muy impactante. O sea, a lo que vamos, como yo le decía ahorita fuera del aire, ¿no? En las películas nos hacen ver que no son almas puras, no es, sino que ya es un ser, un demonio que adopta la forma de estas personas, y sobre todo en un convento. Y aparte lo que usted nos dijo, que ese lugar era una biblioteca que estaba cerrado, lo cerraron porque habían sucesos muy fuertes adentro, entonces mucha energía negativa, muy pesada en ese lugar. Híjole, no, pues qué bueno que haya superado eso, porque... sí, o sea, uno de los recuerdos que me dejó el viaje a Holanda, pero una experiencia paranormal internacional. Sí, no, y usted veo que ya desde chavita es un imán para... las cosas paranormales. Bueno, ya pasamos de la monja. Vivencias, maestra. ¿Qué otras vivencias? Sí, o sea, yo sé que usted ha tenido muchas. Hace poco usted nos mandó igual un audio, lo puse la semana pasada, acerca de las cosas que usted veía. La carreta. La carreta. Y ya no pude darle seguimiento a la carreta que vieron sus hermanos. No creo que fue. ¿O qué era? Yo la escuché, no la vi. Wow. Yo la escuché pasar. ¿Eso fue en Ixtaltepec? Sí, fue en Ixtaltepec. Sí. Y yo la escuché, Aparte de la carreta, ¿qué otras cosas paranormales hay en Ixtaltepec? El sombrerote. ¿Sí? Los nahuales. Pero hoy en día, ¿aún hay nahuales en Ixtaltepec? Se cree que sí. Pero no se han visto. Pero no se han, o sea, se cree que sí, sobre todo en las partes del monte, de las milpas, todavía cuentan que los han llegado a ver. Pero, por ejemplo, anteriormente había gente que decía, fulano de tal es nahual, y está comprobado porque yo lo he visto. Pero ahora la verdad no se comenta así de que digan que hay alguien específicamente que sea nahual. O sea, ya. Eso ya, Alguien específicamente no. No se menciona. Siento que la urbanización ha hecho que se vaya desplazando un poquito todos esos eventos paranormales. Por ejemplo, yo cuando te digo de la carreta, fue hace... Antes de la urbanización. Pues no estábamos tan peor, pero tendría yo... fue hace 30 años más o menos. Más o menos 30 años en donde las calles no estaban pavimentadas, la iluminación era muy básica en las calles, había más obscuridad y no había tanta población. Las casas eran una casita y un patio extenso, y ahora ya esos patios han desaparecido porque se han dividido y se han construido típicos más viviendas, ¿no? Pues sí, que se quieren agandallar. No, aparte los papás pues reparten, ¿no? Okay. Te quiero aquí conmigo, y reparten y se han construido más, ¿no? Pero en esa época que te platicaba de la carreta, pues las calles eran de tierra todavía. A ver, cuéntenos de viva voz, porque no es lo mismo que manden un audio a ver su cara. A ver, cuéntenos qué es lo que sucedió. ¿Tenemos tiempo, Gaby? 2 minutos. Rápido. Bueno, historia corta. No, lo único que a mí me tocó, yo... la casa de mis papás pues era una casa vieja que daba a la calle. ¿Es ahí mismo donde usted vive en la actualidad? Ahorita ya no es igual, pero era esa casa, la construcción se cayó en el terremoto. Okay. Pero originalmente esa casa ahí vivíamos, ahí era nuestro espacio, y la puerta daba inmediatamente a la calle, no había una entrada más, nada. Me gustaba mucho dormir en la sala, en la hamaca. Y a un costado estaba la puerta a la calle. Entonces, mi papá dormía en un corredor, igual en una hamaca, pero pues ahí estábamos en comunicación.
Y una noche, escuché primero escuché una marrana, como un marrano, que como que le estaban pegando y se revolcaba con la arena. Y entonces mi papá estaba haciendo unos arreglos y había arena de río afuera de la casa. Y yo dije, mugre marrano, o sea, me imagino el tiradero mañana y hay que recoger toda la arena. Claro. Yo sentí la tentación de asomarme como para espantar al animal, claro. Y mi papá se levanta y me dice, no. Dice, no abras por la hora, era como medianoche, y me dice, no es bueno. Déjalo. O a lo mejor no era un marrano. Sí, es lo que me dice, no es bueno, dice, algo está pasando, no hagas caso. Se acuesta conmigo en la hamaca, ya ve como que se calman las cosas, se va de nuevo a su hamaca, y al rato escuchó, ya eran como a la 1:30, más o menos, más tarde, no recuerdo, y que se escucha la carreta. Pero o sea, yo me subí a la carreta, mis abuelos tenían carretas, era toda... Ajá, hizo la comparación de una carreta y de un carruaje. Ese es como un carruaje, suena diferente, se escucha pesado, pero en la carreta el paso de los bueyes no se siente, no se escucha. O se escucha como que las piedritas van reventando. Sí, nada más, pero no se escucha como el casco de los caballos. Y en esta ocasión se escuchaba como caballos. Entonces a mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque ahí era común ver carretas, mis tíos tenían carretas, pero de bueyes, pasaban, pero de bueyes, de caballos. No de caballos. Entonces me llamó tanto la atención, sentí una desesperación por abrir la puerta, porque pareciera como si se hubiera detenido enfrente de la casa. Ajá. Y mi papá se levanta y me vuelve a decir, no abras. Dice, no vayas a abrir. Y ya me abraza él, nos acostamos en la hamaca, me abraza. Y me dice, como que me empieza a hacer plática para distraerme, ajá. Pero yo estaba atenta con el sonido y escucho que nuevamente empieza a avanzar y se pierde el sonido. Me quedo con esa inquietud, ¿no? Al día siguiente, para ese entonces mi papá ya tenía la funeraria. Al día siguiente, pues yo me voy a la escuela, todo normal. Y ya cuando regreso me dice mi papá, ¿sabes qué pasó? Dice... había una historia, una novela que se llama El carretero de la muerte. Uh-huh. y más o menos se refiere a eso, de que es una carreta que viene por las por las almas, y me dice, haz de cuenta que lo que tú escuchaste anoche era el carretero de la muerte. Santo. ¿Por qué? Dice, porque falleció un vecino exactamente a esa hora que tú lo escuchaste. Santo. Por eso yo te dije que no te asomaras. Dice, no, porque dice mi papá, a mí no me consta, dice, nunca la he visto, pero dicen que cuando uno lo ve o se vuelve loco o se muere. Entonces dice, yo por eso evité que lo escucharas. Entonces, esa fue la experiencia con la carreta. O el carruaje. El carruaje o como sea, coincidencia o no. Se murió. Pero hubo un difunto, hubo un difunto. Vamos al corte, regresamos enseguida, Gaby. Vámonos. Continuamos a través de Voces del Más Allá. Ya nos dieron las 9:27 p.m. Estamos en Lagidor Radio, www.lagidorradio.com, fanpage Voces del Más Allá, Lagidor Radio, y bueno, en todas las demás plataformas estamos completamente en vivo. Quiero mandar saludos, dice Regut, favor de mandar un saludo para la señora Selene y Neri Israel, dice que están escuchando tu programa, gracias y buenas noches. Eso nos lo envían desde la cabina central. Pues muchísimas gracias. También a Ilana, que está en sintonía. Dice, Ilana es una niña de 7 años que es fanática de Voces del Más Allá. Hace rato nos visitó por la mañana y me dice, ¿de qué vas a hablar, Reúl? Me dice, no, pues vamos a hablar de duendes, vamos a hablar de todo. Ah, bueno, le voy a decir a mi mamá que lo ponga para que te escuche, porque mi mamá es muy miedosa y ya no quiere escucharme. Dice. Pero imagínese pedacito cristiano y escuchando ese tipo de Yo conocí de una cosas. de 3 años que... ¿Sí? Sí. Hasta que la espantaron. Yo sinceramente, yo no sé cómo vine a dar a este tipo de programas, porque yo era una persona muy miedosa y no me da pena decirlo. Hasta los 10, 11 años me dormía yo con mi mamá. Le tenía miedo a que se fuera la luz. Y ahorita le tengo miedo, pero al recibo de luz. Prefiero quedarme a oscuras, en serio, porque sí, está cañón. Ahí pero se en compañía. Sí, ¿no? Pero bueno, maestra,
¿Qué otras historias? Yo sé que usted tiene un montón y le digo, es algo tan padre poder platicar con usted porque lejos de que sea como programa, es como una charla, no es entrevista, es una charla, que es algo ameno. Y de verdad, yo invito a toda la gente que está escuchando que apague su luz, así como estamos nosotros acá. Estamos con dos meter miedo, pero sí. Pero sí, se pone uno nervioso. Sí, Como cada vez que usted viene, yo siempre le pregunto, ¿usted siente algo acá? ¿Siente alguna presencia? Algo? Ahorita como que ya... Menos. ¿verdad? Menos. Se sentía más la vez pasada. La última vez que Sí, vino, la última ¿no? vez, sí. ¿Pero se acuerda qué teníamos atrás? Ah, sí, La sí, calaverota sí, que la teníamos. calavera, sí. Sí. Y fíjese que esa calavera se nos echó a perder. Por una lluvia que ni siquiera le tocó el agua. Ajá. Y de repente se empezó a escurrir. Y quedó más fea de lo que estaba. Entonces me dijeron, no, güey, ya no la pongas. Ya no la pongas porque atrae muchas cosas negativas. Y sí, efectivamente, cuando nosotros lo utilizamos acá, habían muchísimas cosas. Mucha gente me decía, güey, es que se movía. O hay algo, hay una sombra vimos atrás que de ti. pasó algo. Ajá. O mira, es que sí. Entonces, ¿qué otras vivencias ha tenido? Muchas, yo. Pero en esta ocasión quiero compartirte una historia que hace poco me hizo el favor un tío de compartirla, que se me hizo muy, muy interesante, que es precisamente del sombrerote. Híjole. Para entrar en contexto, el sombrerote se le define como el diablo. Sí. El catrín. En algunos lugares es el catrín, sí, en ¿no? otros lugares es el charro negro. El charro negro, el sombrerudo, sí, aquí se le dice el sombrerote. Sombrerote. Así es. Prácticamente es el mismo personaje, ¿no? Nada más cambia Le cambian de nombre. el nombre por la ubicación geográfica. En algunos lugares le dicen, en algunos lugares no es vestido de charro, es una persona de traje. El catrín, ¿no? Ajá, exacto. El catrín, o bien le dicen el señor del sombrero. Pero dicen que es en forma de copa, ¿no? Sí, en forma de copa. Uh-huh. Fíjese que yo vi a uno de esos. Pero lo voy a contar después de que se vaya, porque no fue un sueño. Sí. Fue una visión que yo tuve. Y todo lo que me dijo hasta el día de hoy se ha cumplido. Pero vamos adelante con su relato. Sí. Bueno, yo tengo un tío, es maestro de educación física jubilado. Pégese tantito al micrófono para que se escuche más. Es maestro de educación física jubilado de allá de Ixtaltepec. Okay. Ixtaltepec está dividido en secciones. Una de sus secciones es Barranca Colorada, que es la primera sección norte. No es una agencia. Eso sí no me lo sabía. Yo no pensaba es una que era agencia o una comunidad. Una no, es una sección. Ah, ok. Ixtaltepec tiene 6 secciones, más la primera sección norte, que es Barranca Colorada. Esa es la primera sección. Esa es la primera sección norte. Como se divide por el río, las cosas como son. Las cosas como son. Hace algunos años él vivía en Barranca, ahorita ya vive de este lado del río. Okay. Él vivía en Barranca, con su esposa, todavía donde él vivía, sobre la calle Juana C. de Mendoza, donde él vivía, dice, yo vivía por donde estaba el tanque elevado, y cerca había un camino en donde regularmente pasaba la gente en carreta, a caballo, para ir a los terrenos. Dice, una noche, pues me dio ganas de ir al baño. Dice, en lugar de ir al baño, había tanto terreno, pues se me hizo más fácil salir al monte. Salgo al monte, dice, y de repente escucho un caballo. Dice, eran como la 1 de la mañana. Dice, 1, 2 de la mañana. Dice, yo me quedo observando y a lo lejos venía un caballo. Y sí se veía alguien montando el caballo. Okay. Estaba oscuro, pero eso era más oscuro que lo que... Más negro que la noche. Dice, literal, eso era, pero con un brillo. Dice, el caballo tenía un pelaje, dice, o sea, brilloso, que se distinguía el caballo. Dice, yo me impacté por el animal. Dice, de tal manera que yo no vi lo que... O sea, no le puse atención a quien venía arriba del caballo. Sino al animal. Sino al animal. Okay. Dice, tenía una estampa, ¿no? Dice, era una preciosura de caballo. Y me lo quedé viendo, dice, y pasa caminando, dice, ni siquiera venía a galope, dice, pasa despacio, se va y sigue el camino. Y yo no me di cuenta de lo que
había visto realmente, o sea, yo no pensé, No lo asimiló no en lo ese momento. asimilé, no dije nada. Dije, yo pensé, dice que era un señor que le decían Orozco, que tenía muchos caballos y que dije, ay, dice que a El qué caballo horas. pura sangre, por así Ajá, decirlo. y a qué horas anda él A esa hora, a ¿no? esa hora, ¿no? Dice, pues a dónde va, de dónde viene, qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Se mete a su casa y dice que su esposa se despierta y lo ve y le dice, ¿qué tienes? Pero muy asustada. Él muy normal, dice, no, yo estoy bien. Dice, no estás bien, dice, estás temblando. El semblante, me imagino. Venía que vi el semblante. pálido, estaba sudando frío y estaba temblando. Pero él se sentía Él bien. decía que se sentía bien. Ay, Diosito. Y la señora no le dice, tú no estás bien. Mi tía dice, no, tú no estás bien. Se levantó, le preparó un té, lo acostó, lo arropó, dice él temblando, y pasó mala noche. Al día siguiente creo que había quedado de verse con su suegro, pero digo que ya tiene muchos años porque estaba el suegro, y se comunica su esposa con su papá, porque era papá de la Sí. señora, y le dice, ¿qué pasó? Dice, es que no sé qué pasó, dice, pero él está mal. ¿Por qué? Dice, anoche salió, creo que al baño, no sé qué pasó, le platicó mi tío que había visto, dice que vio al señor Orozco, dice, que pasó como a la 1 de la mañana en un caballo, dice que él no le puso atención, es como si hubiera visto un bulto negro, no le puso atención quién venía encima del caballo. O sea, pero no tuvo ninguna charla con él, no, simplemente nada más lo vio. No lo vio. Ok. Y dice, se quedó impactado por el caballo. Ese mal aire, por eso entró temblando, por eso entró con esa reacción su cuerpo. O sea, su espíritu sí lo sintió, pero su conciencia no se dio cuenta. Ok. Fue como una forma de defensa, dice, yo creo, de él. Él mismo se bloqueó, por así Él decirlo. mismo se bloqueó. Sí. Entonces dice, tuvo mucha suerte, pero hay que curarlo. Y esta situación, dice, pues lo que él vio es el sombrerote. Hoy en día vive su tío. Sí, de hecho él me lo platicó hace apenas unos días, es parte del colectivo también. Ah, ok. Y le estaba platicando la historia que te digo que nos platicó el funerario que recién le había pasado, y él me dice, yo tengo una vivencia con el sombrerote. Fue hace muchos años, pero no lo olvido. Siempre me acuerdo de que yo vi al sombrerote, y ya nos lo platicó. Cuando me haces la invitación, le digo, tío, me da chance, y me dice, tú cuenta, di dónde lo vi, cómo lo vi, todo lo que pasó, dice, porque la verdad para mí fue una experiencia que aunque yo no estoy consciente de lo que pasó, es una experiencia que sigo guardando. Pero hoy en día han habido casos del sombrerote, se ha notado ahí en Ya no he Ixtaltepec? escuchado en Ixtaltepec que platiquen todo lo que se cuenta ya son historias pasadas, experiencias pasadas, pero que sean recientes no he escuchado. Pero, o sea, nunca. a lo que voy, lo bueno, maestra, es que todavía hay personas vivas volviendo a tratar de resurgir ese tipo de leyendas. Sí. Aquí en Juchitán, ya lamentablemente el COVID se llevó a la mayoría. sí, La mayoría, sí. ¿no? Y de verdad nos ha costado muchísimo trabajo andar recopilando todo ese tipo de leyendas que hoy en día se lo cuentas a un niño, no sabe, o le preguntas qué es el sombrerote, no te dicen, andan más con el teléfono, que de verdad a mí me gustaría volver a rescatar ese tipo de leyendas, por Sí. eso hago la invitación a todos, y de verdad, usted cada vez que se le invita, usted asiste, porque hemos invitado a varios, no sé si les da miedo, les da pena, he invitado, siempre he dicho, infinidad de ¿cómo se le llama?, de predicadores, me dicen sí, y a la mera hora, ¿sabes qué, güey? No voy a poder, o hermano, discúlpame por X, Y razón. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, hasta hoy en día, y hacemos la invitación a todo el público en general que quiera venir a Voces del Más Allá. Usted puede describir cómo los tratamos, les ponemos mala cara, les hacemos, ¿no? Pero bueno, entonces hacemos la invitación para todos. Tenemos muchísimos mensajes, ahorita como que entró apenas mi teléfono. Toledo, Amenadiel Luis dice, los escucho desde Puebla, saludos hasta Puebla. Omar Rubén Ramos Vega, saludos para mi madre desde Asunción Ixtaltepec, jajaja, dice Úrsula Iguarán, dice, por favor, mándenos saludos, nos encontramos escuchando María Aquino, Félix Peralta, Sicarú Gómez y Erika Peralta, pues saluditos. Jesús Martínez, saludos hermano, ¿cuándo me invitas y relato todo lo que viví sobrenatural? Pues cuando gustes, ponte en contacto conmigo.
Omar Rubén Ramos Vega. Es su hijo, ¿no? Sí. Saludos para mi madre. Dice, la patrona desde Funerales Santa Rita. Jaja. Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Vamos a ir a un corte, Gaby? Sí, ahora sí. A ver, tú dime. No estás saliendo. A ver, pero dime, yo de aquí te escucho. Bueno, me dicen que en la 9ª sección, en calle Labradores, dicen que han visto a una novia por las noches bailando y se mete en una casa. Imagínense. Qué bueno que nos estén diciendo. Es que sí, la 9ª sección, carnal, Está pesado. está pesado. Sí. Está muy pesado. Inclusive por el río, muchos dicen, güey, el río es algo natural. No, pero el río tiene su encanto. Tiene su energía que de verdad, si yo les contara muchas historias de los ríos, que de verdad, no vamos a terminar ahorita. Y en cuanto a lo de el sombrerote, a mí me pasó que de verdad, hasta hoy en día se ha cumplido todo. Y ya se puedo decir, no fue un sueño, estaba yo afuera de mi casa de ustedes, en el patio, ¿Ves? y al lado de la casa de mi vecina hay una barda. Esa casa ahorita está completamente deshabitada. Inclusive la casa de mis abuelos está deshabitada. Problemas legales, ya nos bardearon. Pero desde ese entonces, estaba yo chavo, yo estuve metido en muchas cosas, ¿no? En cuestiones paranormales, ¿no? Usted ya sabe parte de mi vida. Sí. Me gustaba las cosas sobrenaturales, me involucré. Y al yo dar el giro de voy a regresar al cristianismo, se me aparece este cuate. Claramente yo recuerdo, estaba yo solo, salgo al patio y veo cómo de la casa de mi vecina se eleva, No sé si ustedes me imagino, llegó a ver la famosa caricatura de Sailor Moon, Tuxedo Max. Sí. Lo estoy describiendo a él. Ajá. Con su capa, todo de negro, bien trajeado, Sí. y esa sombrero de copa. Ujú. Entonces me dijo, Daniel, me has traicionado, me has dado la espalda. Te voy a dar donde más te duele. Tu matrimonio se va a destruir. No estaba yo casado. Lo voy a destruir, te voy a agarrar como yo quiera. Todas las riquezas que yo te di te las voy a quitar. Y de mí te vas a acordar. Entonces yo me quedé paralizado, dijeran petrificado, y no le tomé importancia. Tiempo después, cuando yo estudié en mi universidad, me quitó todo lo que yo más quería en ese entonces. Entonces, digo, sí existe, sí, lógicamente, nunca prometas algo que no vayas a Que no vas cumplir. a cumplir. No. En este caso, aplica para todos aquellos también que son seguidores de la Niña Blanca, la Santa Muerte. No quiero tocar ese tema porque no quiero herir susceptibilidades, y aparte es un tema que hay que tocarla con pincitas. Personas preparadas que pueden llegar a contarnos las historias, porque la verdad yo le tengo, no es miedo, le tengo un respeto a esa religión, ¿no? Porque sí, tuve igual algunos roces con algunos, gracias a Dios ahorita sigo vivo. Y yo siempre he dicho que las oraciones de nuestras madres son muy poderosas. Así es. Entonces, por la oración de mi mamá, sigo vivo, maestra. Y aquí sigo todavía. Entonces, yo siempre he dicho, y muchos cristianos me han dado la espalda, pastores, predicadores, estás mal, chavo, no hagas eso, te estás metiendo con el diablo. Yo no, es que yo quiero que se dé a conocer las cosas que realmente existen. En una iglesia no te van a enseñar a defenderte del diablo, no te van a enseñar a defenderte de ataques espirituales. Y soy sincero, la mayoría es dinero, diezmo, ofrenda. Pero ¿qué pasa? Ahorita que su esposo estaba tocando el tema, el exorcismo. Hay exorcismos en las iglesias cristianas y no saben cómo pelear con ese tipo de personas. Yo siempre lo he dicho y nunca me he jactado. En exorcismos me ha tocado como acaso unos 8 exorcismos, que aprendí demasiado, tanto en la iglesia cristiana como en el satanismo. Son dos tipos. Ok, vamos a ir al corte, regresamos con la última historia, maestra. Vamos al corte. Bien, amigos, continuamos. Muy buenas noches. Estamos en Voces del Más Allá, ya la última etapa.
no están para saberlo, pero pues ya nos dijeron, Regu, nada más hasta las 9, ¿por qué te vas hasta las 10? Y otra gente me dice, ¿por qué no terminas hasta las 12? Como que al rato ya voy a estar contando yo desde el más allá, no del más acá, no, pero bueno, no, sí es que se pone medio maquiavélico la situación. Por ahí me mandaron también otro texto, me dicen que este chico dice que tuvo una aparición con el charro negro y de igual forma que se enfermó, pues que no se va a enfermar, ¿no? O sea, es algo que muchos decimos, ay, es algo a la ligera, pero no. A ver, Jesús Martínez dice, tuve una experiencia sobre el charro negro, me enfermé sobre eso, pero la verdad es muy feo, cuando guste le cuento. Pues cuando quieras venir, me avisas y las puertas están abiertas para todos. Vamos a cerrar ya esta noche. Mira, ahora sí me veo diferente, Gaby, ay, Gaby. Vamos a mandarle un chamuquito al Gaby, que se ponga al tiro. Pero bueno, la última anécdota, maestra. La última y la historia. más fuerte, porque ya nos quedan tan solo 6 minutos prácticamente. No sé si sea la más fuerte, pero tampoco me pasó a mí. Esta es de un compañero funerario de un estado del centro. Nosotros estamos en un grupo de más de 400 funerarias de todo el país. Y ahí pues nos brindamos apoyo, enlaces, ayuda, compartimos memes de lo bueno, de lo malo, sí, claro. En fin, ¿no? Y en una ocasión, en plena, en el día, recibimos un audio de él compartiéndonos una experiencia que acababa de vivir, pero estaba él muy gelatinoso, muy asustado. Nunca le había pasado. Él decía, Ajá. es que nunca me había pasado algo así. Pero siempre hay una primera Estoy vez, impresionado, ¿no? Porque no me había pasado. Sucede Ajá. que él trabaja no es funerario directamente, él trabaja para una funeraria. Ah, ok. Esta funeraria tiene velatorios, tiene Ay. capillas dentro de Sí, es de una las funeraria instalaciones. grande, vaya. Sí, es una ciudad Sí, prácticamente. Dice, yo tengo capillas. Dice, sí nos ha pasado que en la sala de embalsamamiento pues nos mueven las cosas, hay gente que se espanta por los sonidos que salen, ¿no? ¿Sí es cierto eso? Sí, suele suceder. Normal, esa energía. Pero bueno, algunos dicen que es por el trocar, ¿no? Que meten y... Ok, el de los sonidos. Ajá, el de sí, los el de sonidos. los sonidos sí es el trocar, cuando está haciendo la aspiración toracoabdominal, al momento de Hay mucho aire ahí. se punza el trocar en donde está la tráquea. Ajá. Y al momento de aspirar y estar succionando, succionando, se mete agua por la boca para estar limpiando. Entonces al momento de succionar, hace ese el ruido. movimiento del aire emite ese sonido que es el grito de la muerte. De la que muerte se le dice, ¿no? Ujú. Pero es porque pasa por las cuerdas vocales, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, sí se escucha. Para el que no está acostumbrado, pues la verdad Y más si lo hacen en la madrugada, pues sí. Pues a medianoche, en la mañana, a la hora que sea, la gente realmente se asusta. Bueno, ¿y qué le pasó a este cuate? Bueno, él dice, me tocaba estar ese día 24 horas, 24 por 24. Dice, llego, estoy en recepción y llega un señor muy bien vestido, o sea, con su traje y todo. Llega muy bien vestido y llega y me hace plática, llega y se sienta a la recepción, me empieza a hacer plática y le dije, ¿a qué capilla venía? Dice, no, pues a tal capilla. Dice, bueno, pues es que esa capilla está cerrada ahorita, o sea, ya está el cuerpo para velar, pero está cerrada. O sea, ni siquiera habían dado anuncio de que ya no en tal había capilla. llegado la familia. Hay lugares Ajá. en donde la familia se retira y se queda el cuerpo solo. Ajá, o sea, sí. hay lugares que así es. Entonces dice, no, dice, ¿gusta que le abra? Dice, no hay problema. Dice, nada más quería yo pedirte un favor. Ay, Dice, necesito que para mañana en el velorio compres bolillos. Dice, ¿dónde puedes conseguir bolillos? Dice, o pan. Dice, unas 100, 200 piezas de pan. Dice, bueno, aquí cerca hay un súper. El bolillo particularmente, pues puedo llegar y encargarlo. Claro. Dice, si gusta me da el dinero, pues yo lo compro. O sea, dice, pensó ya. que era un familiar del difunto. Así es, o sea, para él era un familiar. Ajá. Y me dice, sí, dice, yo quiero, esas piezas, nada más que ahorita no traigo dinero. Dice, mañana, en cuanto llegue la familia, abras la funeraria, dice, te vas, Se te paga.
para que te den el dinero y vayas a comprar los bolillos. Ah, sí, no hay problema, dice, todavía platicó otro rato más, le hizo algunas observaciones del servicio, no más que nada del acomodo y todo cómo eso, lo quería, ¿no? pues. Detalles, y ya él se retiraba en ese momento y que venía mejor al día siguiente para estar en el velorio. Pasó sin problemas, dice yo, normal, pasó la noche. No, la capilla continuaba cerrada, dice, se abría la capilla al día siguiente en la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, dice, yo voy a la capilla, se abre la capilla, pero no llegaba ningún familiar. Entonces, me ocupé con otras cosas, me acordé del pedido del señor, me acerco a la capilla, no había todavía ningún familiar, pero cuando me acerco al ataúd, era el señor que me pidió los bolillos. Dice, el mismo señor que me había ido a pedir el favor, era el que estaba dentro del ataúd, era el difunto. Dice, no era ningún familiar. ¿Y qué hizo en ese momento? Yo, dice, la verdad, me quedé pasmado. En ese momento llegó la familia del señor, los familiares, y me vieron, dice que yo estaba a punto de desmayarme. Y me agarran, y ¿qué pasó? Entonces les empecé a platicar, y se quedaron viendo, dice, nada más así de, que ellos traían una discusión, que si iban a dar, acompañar pan o bolillo. Tenían esa discusión, precisamente esa tarde, ese era el tema de discusión entre ellos. Y entonces, ¿cómo es posible que el señor allá iba a hacer el pedido de que quería bolillos? Entonces, fue muy sorprendente, pero la verdad el muchacho creo que pidió 3 días de descanso, porque la verdad fue muy impactante. O sea, yo lo tuve, dice, yo lo vi, era una persona tal normal. Sí. O sea, yo pensé que era un familiar de él. Y era una persona tal cual. Ahora dice, yo he escuchado historias en donde dicen, después lo vi en la foto. Ay, es que vi que era la persona que estaban velando, pero por la foto no. Dice, yo me acerco al ataúd y veo que la persona que está en el ataúd es la persona que estuvo platicando conmigo cuando ya estaba muerta. Entonces, para mí, dice, fue muy impactante. Él directamente nos compartió la experiencia. No fue una historia que se haya contado, sino que él directamente lo vivió. La vivencia, ¿no? Sí, dice, y para mí fue muy difícil, a pesar de ser funerario, a pesar de estar en el ambiente. Sí. Se supone que están acostumbrados ustedes, ¿no? Sí, y dice, escuchamos esas historias normalmente, pero que a mí me haya tocado así, de esa manera, nunca. Entonces, dice, yo sí pedí mis 3 días de descanso para relajarme y regresar. Estaba en la duda si regreso o no, pero sí, ya vimos que continúa. Pues sí fue una historia fuerte. Sí. Sí, es algo fuerte. ¿Cuántos no dieran porque, por así decirlo, a manera de chascarrillo, que se presentara una persona así que se esté velando cuando hay una disputa de terreno, cuando hay una disputa, ¿sabes qué? Es que esto le va a tocar a Julián Sultán Perengano. No, pero lamentablemente no es así. No, pero bueno, ahí resolvió. Ahí no se pudieron arreglar. Él dijo, bueno, yo quiero bolillos. Y se tragó el señor un bolillo para el susto, me imagino, ¿no? Porque sí, imagínese. Esa fue la burla de todos, ¿no? De que todos de los bolillos que comprara se agarrara uno para el susto. Sí. Pues bueno, maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Llegamos a la recta final. La verdad, es un gustazo tenerla. Para mí es un placer porque sus historias, de verdad, nos hacen pensar, ¿no? Y aparte hay muchísimas más que tiene, falta, ¿no? Y sobre todo esa, la que dice acá el don, que estaría buena, pero está prohibida, ¿no? Lamentablemente. Pues bueno, llegamos a la recta final. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Dios mediante, la próxima semana esperemos tener invitados, y si no, lógicamente, hablaremos también de las fábricas que han habido acá en el Istmo de Tehuantepec, fábricas que muchos dicen, ¿ha sido Dios el que ha puesto esto en primer nivel? ¿O ha sido el otro amigo, el de abajo? Escalofriantes, terror, suspenso,
y mucho miedo. Voces del más allá. Voces del más allá.